Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestras charlas COPLAC, esta iniciativa de CLICS junto con ISCUA. Hoy la que nos acompaña es Eleanor. Thanks, Eleanor, there for helping us. Mi nombre es Inés Suárez Sanzorena, de parte de CLICS, y el día de hoy el que tenemos el gusto de tener como presentador al doctor Michelangelo, que es el jefe del Departamento de Calidad del Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctor, si quiere abrir su micrófono, a ver si escuchamos bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, doctor, todo suyo, lo escuchamos. Bueno, buenos días o buenas tardes a los poco una estrategia que implementamos en el hospital de aprendizaje experiencial para tratar de, digamos, buscar mejoras en aspectos de la calidad y seguridad del paciente. Por otro lado, tratar de, digamos, comentarles un poco de dónde viene la necesidad de modificar las estrategias de aprendizaje y sobre todo las estrategias o las intervenciones para tratar de, digamos, poder optimizar las medidas de calidad y seguridad del paciente. En principio, cuando uno, digamos, plantea utilizar cualquier tipo de estrategia, parte de la base de entender que existen problemas. Y la realidad, digamos, es que las organizaciones de salud se enfrentan a problemas diarios, porque hay una gran existencia de errores que tienen impacto en los pacientes, errores de medicación, errores diagnósticos, errores en procedimientos terapéuticos que transforman a los hospitales en organizaciones muchas veces inseguras para el transcurrir de los pacientes. Por otro lado, es bien conocido por todos el impacto que tiene los errores en relación a los procesos de cuidado en la sobrevida, digamos, del paciente, en la morbilidad y en la mortalidad. Y por otro lado, también todos sabemos el elevado costo que esto representa, digamos, para las organizaciones de salud. Por eso, digamos, como aparece, digamos, en el gráfico, siempre decimos que si comparamos a las organizaciones de salud en sí, digamos, con otras industrias, el cuidado de la salud es un cuidado de riesgo, si tenemos en cuenta, digamos, al riesgo al que exponemos a los pacientes. Uno podría dudar del trabajo de Johns Hopkins, sobre todo, digamos, en algunos aspectos metodológicos, pero hay algo que es claro, digamos, el hecho de que en los últimos 10 años el error médico haya aparecido después de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades oncológicas, que era absolutamente sabido, digamos, como causa de morbimortalidad, es algo que, digamos, debe plantearle a las organizaciones de salud, o mejor dicho, replantearle a las organizaciones de salud la estrategia, digamos, que lleva adelante para tratar de modificar escenarios. Escenarios como, por ejemplo, el que aparece, digamos, en la gráfica, de que uno de cada 20 ingresos los estemos generando nosotros por mal manejo de medicación, sobre todo, digamos, en organizaciones en donde la oferta de camas en nuestras regiones, que no es, que muchas veces queda corta, digamos, en relación a las demandas de los pacientes, en muchas oportunidades esa oferta, nosotros la vemos ocupada, digamos, por pacientes que reingresan motivados por problemas asociados a un error de conciliación. O ni que hablar lo que muestra este gráfico: si un paciente se admite en un hospital, tiene 5% de chance de contraer una infección por la cual nunca habría solicitado atención, infección que por otro lado, digamos, representa una extensión en los días de internación de ese paciente, que representa, digamos, un aumento del costo del paciente. Y si ustedes ven en la parte baja, digamos, del gráfico, ven cómo las infecciones asociadas o adquiridas en los hospitales generan más morbimortalidad que dos enfermedades oncológicas muy prevalentes, como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. O, digamos, y esta imagen es contundente, ¿no? Digamos, problemas como que podrían llegar a subsanarse simplemente con un listado de cotejos realizados en ámbitos quirúrgicos para evitar perder pinzas o para evitar perder gasas en cavidades del paciente. Es decir, problemas simples, soluciones simples que podrían, digamos, reducir significativamente la magnitud de problemas muy complejos. Entonces, como decía O'Leary, ¿no? Estamos en tiempos turbulentos para los que nos dedicamos a
trabajar en servicios sanitarios si estamos realmente sometidos a un periodo de cambio en donde debemos gestionar apropiadamente, digamos, el cuidado de la salud. Si no, vamos a notar, esta es una publicación ya vieja, digamos, en realidad tiene casi 10 años, es la publicación que la New England salía 10 años después del reporte del errores humanos, en donde estábamos muy parecida a la situación planteada por el Instituto de Medicina americano, en donde debíamos redoblar nuestros esfuerzos para evitar que los hospitales sean sitios inseguros al cuidado de la salud. Las organizaciones de salud, para poder entrar a la definición de un cambio de la estrategia, tienen 5 niveles de cuidados. Aquellas organizaciones donde el cuidado es óptimo y una adherencia a las normas que brindan eficiencia, aquellas en donde el cuidado es ordinario, pero tiene imperfecciones, aquellas en donde el cuidado no es fiable y es frecuente que el paciente le escape al daño, evite ser, digamos, alcanzado por el daño, y aquellas en donde definitivamente la atención es mala, con daños menores, o bien ya los daños afectan cualquier beneficio obtenido. Y esto nos hace, digamos, que tengamos organizaciones en donde si estamos en los primeros niveles de cuidado, lo que debemos trabajar es en optimizar los beneficios, y si estamos en los últimos niveles de cuidado, lo que debemos tratar es en minimizar los riesgos, porque los riesgos son los que abundan. Entonces, a veces cometemos el error de pensar que si estamos en los primeros niveles, trabajamos en áreas de calidad, y si estamos en los últimos, trabajamos en un área de seguridad. Pero en realidad, tanto la calidad, la seguridad es una dimensión a la calidad del cuidado, y por ende debemos considerarla como tal, para tratar de definir intervenciones que soporten los riesgos y los minimicen, e intervenciones que maximicen el nivel de cuidado, optimizando, digamos, la prestación asistencial. Ahora uno se pregunta por qué fracasan muchas de las estrategias que intentan gestionar los cambios que las organizaciones necesitan para realizar, siendo que tenemos muchas veces organizaciones con una visión clara y compartida de lo que debemos hacer, tenemos buena capacidad para cambiar, damos bien los primeros pasos, pero como no tenemos una presión para cambiar, un factor que nos motive, digamos, a generar el cambio, probablemente le damos baja prioridad a esta estrategia y tenemos pocas acciones. Ahora, no siempre la presión para cambiar termina siendo una estrategia exitosa, porque muchas veces tenemos presión para cambiar y tenemos capacidad para hacerlo y sabemos dar bien los primeros pasos, pero no tenemos una visión clara. Y por otro lado, no logramos que en nuestra organización haya otras personas que compartan nuestra visión. En estas situaciones es probable que comencemos rápidamente y después perdamos la lógica del cambio y nos desinflemos. También existen organizaciones que tienen presión para cambiar, muchas veces ese factor motivacional es un factor económico, tenemos una visión clara y compartida, pero no tenemos capacidad para llevarlo adelante. Esto nos va a dar frustración y ansiedad. Ahora, podemos tener presión para cambiar, podemos tener una visión clara, compartida con el grupo de trabajo, podemos tener capacidad para llevar adelante el cambio, pero si no sabemos dar los primeros pasos, probablemente tendremos partidas en falso. Diagramar una estrategia exitosa claramente requiere de la presión para el cambio, de la visión clara, de la capacidad para cambiar y de saber dar esos primeros pasos para que esa estrategia sea una estrategia que pueda llegar a ser comprendida por la organización y puesta en marcha. Y para eso se requieren 5 aspectos que todas las estrategias de trabajo, digamos, tienen que considerar. Primero, digamos, que la seguridad es nuestra mejor práctica asistencial, que mejorar nuestros procesos asistenciales y mejorar nuestros sistemas de registro son las herramientas con las cuales contamos para seguir teniendo datos que nos generen información y conocimiento, que controlar el riesgo es una acción, que mejorar en la capacidad de supervisión, adaptación y respuesta, en donde haya una clarísima distribución de roles y responsabilidades, es la base central de las acciones. No puede haber una persona que lleve adelante una tarea y un controlador de cada una de las tareas que se llevan adelante en las organizaciones de salud. Claramente quien lleva adelante una tarea tiene que ser su propio contralor, y es tener estrategias de mitigación, digamos, de riesgo y de encuadre, y todas incluidas en un encuadre de seguridad. Uno puede utilizar este gráfico, que probablemente muchos lo recuerden, y se lo puede explicar este gráfico a todo tipo de estrategia de mejora. Uno puede hacer emprender un montón de estrategias que pueden llegar a tener un impacto bajo o un impacto alto, que pueden tener un costo bajo o un costo alto. Por ejemplo, lavarnos las manos es una estrategia que tiene seguramente un costo bajísimo y un impacto altísimo. Ahora, claramente lo que no debemos hacer es implementar estrategias, o mejor dicho,
implementar la estrategia que muchas de las organizaciones de salud, digamos, sostienen, que es no molestarse, es utilizar una estrategia que tiene un costo altísimo y un impacto nulo. Por lo tanto, debemos modificar, digamos, nuestras conductas. Y en ese sentido, y antes de entender un poco el porqué del aprendizaje experiencial como estrategia de cambio y mostrar de qué manera, digamos, este aprendizaje experiencial puede llegar a ser implementado en una organización de salud, podemos volver a repasar algunos conceptos físicos. Uno, digamos, pensaría que las leyes de Newton le aplican claramente a la gestión de la calidad y a que una estrategia sea exitosa o que una estrategia fracase. La primera ley de Newton tiene que ver claramente con la presión para cambiar, es decir, todo cuerpo se mantiene en reposo excepto que se vea obligado a entrar en movimiento. Toda organización de salud no va a hacer ningún cambio, excepto que se vea obligada a cambiar. En algunas oportunidades esa obligación de cambio es económica, en otras lo establece una fuente judicial, la presencia de los reclamos. En otras oportunidades esa necesidad de cambio lo marcan los propios profesionales que forman parte de la organización. La segunda ley de Newton dice que todo cuerpo se va a mover en forma directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que le apliquemos. Y esto tiene que ver con ese elemento de la estrategia de éxito, que es tener una visión clara y tener capacidad para generar el cambio. Esto es, empezar a mover, digamos, a una organización de salud en pos de un cambio, cuando ese cambio no fue compartido con el resto de la organización, va a generarnos que no tengamos capacidad para sostener la fuerza durante la totalidad, digamos, de la implementación de la estrategia. Pero la tercera ley de Newton es la que más le aplica a las organizaciones de salud. En las organizaciones movemos voluntades y es muy probable que cuando queremos implementar un cambio haya una reacción a todas nuestras acciones o a parte de nuestras acciones. Es un mecanismo poderoso para cumplir altos estándares de cuidado médico, tratando de lograr que la calidad del servicio sea continuamente mejorada. Y esta estrategia requiere de 6 aspectos que son fundamentales. En principio, cuidar la salud es manejar riesgo, porque proveer un cuidado de calidad es un negocio riesgoso. Hay riesgos para el paciente, hay riesgos para los profesionales, hay riesgos para la organización. De ahí devienen los términos de segundas víctimas para los profesionales víctimas de un error, o bien víctimas de una evolución no deseada, digamos, un paciente, y la tercera víctima, que es la organización. Estos riesgos son minimizados a través de programas que gestionen la calidad. Fíjense ustedes que acá, digamos, de esta estrategia de minimizar riesgos, también uno puede llegar a entender que en las estrategias que implementemos para minimizar el riesgo, tenemos una herramienta muy poderosa para reducir los costos atribuibles a la no calidad. Recuerden lo que decía Lipp, los errores deben ser aceptados como evidencia de sistemas imperfectos y no como sujetos imperfectos. Entender que es necesario educar de manera continua. Hoy por hoy el conocimiento médico se deteriora muy rápidamente. Lo que aprendimos o con los conocimientos con el cual nos recibimos en la facultad probablemente se haya deteriorado sensiblemente y el cambio sea, digamos, importante y lo que, digamos, salimos aprendiendo de la facultad no sea lo que podemos mantener el día de hoy. Entonces, en medicina moderna es inaceptable que los profesionales de salud se abstengan de mantenerse sin programas de formación continua, pero sería inaceptable que las organizaciones de salud descansen en la proactividad de su cuerpo asistencial, en la proactividad que ellos tienen para mantenerse formados, y no deba formar parte de la misma organización de salud el hecho de verificar y facilitar los programas de formación. La auditoría moderna es un concepto central, pero hay que salir del concepto de la auditoría clásica, de la auditoría del débito, digamos. La auditoría moderna incluye, hacemos ciertas preguntas en nuestros procesos de gestión asistencial diarios. ¿Qué estamos intentando alcanzar? ¿Alcanzamos lo que nos propusimos? Si no lo logramos, ¿cuál fue el motivo por el cual no lo alcanzamos? ¿Qué podemos hacer para mejorar las cosas que estamos haciendo? E hicimos las cosas mejor, medirnos continuamente, y a través de esa medición vamos a obtener una gran cantidad de datos. Esto es la pirámide del conocimiento. Analizar los datos nos permitirá obtener información.
Entender la información nos va a permitir obtener conocimiento y aplicar el conocimiento nos va a posibilitar mejorar la acción clínica. Por eso decimos que los sistemas de información en salud se traducen en cadenas de valor. Y piensen que cada una de las oportunidades de cambio que encontremos, dado que cualquier problema de calidad es válido para iniciar un ciclo de mejora, nos permite, digamos, implementar acciones que nos posibiliten volver a obtener datos que si los empezamos a analizar nos van a dar información y así meternos en la generación de conocimiento de manera continua. Por otro lado, la efectividad clínica es central. Digamos, para alcanzar la efectividad clínica nosotros necesitamos incrementar nuestra base de conocimiento, llevar esa información a los puntos de decisión en los cuales se toman decisiones en el acto asistencial, estimular el uso de la información para modificar nuestras prácticas. Y básicamente todo lo que hacemos en el día a día, digamos, es investigar, plantearnos un interrogante, buscar la mejor evidencia, evaluarla con criticidad, integrar esa evaluación clínica con la experiencia clínica, valorar el rendimiento, y de esa manera mejoramos. Investigar es una herramienta poderosa, y en realidad investigar es lo que hacemos todos los días cuando no sabemos la mejor conducta a tomar en el manejo de un paciente. Quien investiga siempre está interesado en generar nuevo conocimiento. Fíjense ustedes la frase o la opinión que tenían los médicos londinenses allá por el año 1800, cuando estaban hablando acerca de una herramienta que hoy diríamos es casi elemental en el manejo de la consulta, ¿no? Es extremadamente de uso que se usa en forma general a pesar de su valor porque su uso requiere mucho tiempo y es dificultoso. Los médicos londinenses en el 1800 estaban hablando del uso del estetoscopio. Entonces, y eso es real, las organizaciones de salud somos bastante difíciles de incluir a veces a la nueva tecnología para mejorar nuestros procesos asistenciales. Y definitivamente la ética debe integrarse a la atención de la calidad, porque la atención de la calidad es un imperativo ético. Visualizar la calidad y visualizar la ética como extremos de un continuo, digamos, como una variable o como una dimensión más de la calidad y actuar siempre sobre la base de lo propio, de lo bueno y de lo justo. Entonces, ¿por qué es necesario cambiar una estrategia de aprendizaje? Digamos, existe esta frase, digamos, bastante remanida, pero muy utilizada, digamos, en educación. Si yo escucho algo, puedo olvidarlo. Si yo lo veo, lo voy a entender, y si lo hago, lo voy a aprender. Y eso es muy importante cuando nosotros tenemos en cuenta la pirámide de retención de conocimiento. ¿Cuánto puedo retener si escucho algo? El 5%. Si lo leo, puedo retener un 10%. Si lo observo, logro, digamos, avanzar al 20%. Si lo escucho y lo observo, un 30%. Si hablo y entiendo el argumento de lo actuado, podría llegar a comprender un 50%, si lo practico un 75%. Ahora, si además de practicarlo, se lo enseño al resto, logro obtener un conocimiento del 85%. Cuando veíamos esa brecha de conocimiento y hablamos que en medicina y en los sistemas de cuidado de la salud hay una gran cantidad de datos, que los datos permiten obtener, cuando se los analiza, una gran cantidad de información, que si esa información yo la entiendo, puedo lograr conocimiento, y si ese conocimiento lo aplico, digamos, mejoro los estándares de calidad y los estándares de seguridad del paciente. Hay dos brechas en esa pirámide de conocimiento, dos grietas. Una grieta está dada en el conocimiento y la otra está dada en el pasaje del conocimiento a la acción. El aprendizaje experiencial trata de limar las asperezas que existen entre la información que existe y el conocimiento que se logra, y entre el conocimiento que se tiene y la acción que se implementa. Y esto es muy importante, ¿no? Edgar Dale decía, digamos, en los niveles de recuerdo, digamos, que si yo paso de leer al hablar y al hacer, puedo lograr aprendizaje, puedo lograr conocimiento. ¿Cuáles son los fundamentos centrales que tiene el aprendizaje experiencial? Como acá quedan reflejados el aprendizaje experiencial, que ha sido la base de las prácticas de simulación, pero la simulación es una herramienta del aprendizaje experiencial, permite, digamos, incluir a la experiencia concreta, que la experiencia concreta en sí, aprender de la experiencia, favorece el aprendizaje, fomenta que podamos reflexionar sobre lo actuado, fortalece el conocimiento porque nos permite analizar dificultades que tuvimos durante la implementación de una determinada acción,
e identifica aspectos que hayan sido vacíos de conocimiento. Pero por otro lado nos posibilita una observación reflexiva, reflexionar sobre el comportamiento, tener una visión objetiva del desempeño de las personas que llevan adelante las acciones, tener una base clara, digamos, de una actuación futura y una actuación real, reevaluar y ponerlo a prueba todos estos modelos mentales de aprendizaje. Por otro lado, nos permite conceptualizar lo actuado, esto es, a vivir la experiencia, a sentirla, a tener un puente entre lo vivido, lo actuado hacia el futuro, y tener presente que es verdad, digamos, que el profesor puede llegar a conducir, pero en muchas oportunidades cuando de esa conducción se logra racionalizar, uno conceptualiza, digamos, lo aprendido, y por otro lado, digamos, lo puede objetivar en una experimentación activa, esto es, aplicarlo a futuras situaciones, que nos permiten consolidar el conocimiento y nos permiten poner a prueba los modelos de aprendizaje, ¿no? Hay una serie de condiciones para un buen aprendizaje, hay que querer aprender, hay que vencer los temores que tenemos de aprender, las dudas que podemos tener, hay que hacer para aprender y comprender, digamos, que de los errores se aprende. De hecho, digamos, que sea tan importante en organizaciones de salud los reportes de incidentes, es decir, aquella organización que tiene la capacidad de generar reportes de incidentes, que tiene la capacidad de analizarlos, tiene la posibilidad de aprender sobre la base de lo actuado, entonces le doy una significación, digamos, personal, dejar a un lado los prejuicios que generan las resistencias al cambio. Quien vivió la experiencia, algo le quedó. Pero quien usa esa experiencia para cambiar y crecer, ese verdaderamente, digamos, es quien aprende. Y eso es central. En el aprendizaje experiencial, en los profesionales de salud, hay 3 aspectos que son realmente muy importantes, que digamos que son las herramientas que uno tiene para poder implementar el logro de un aprendizaje experiencial. Primero, un taller de habilidades, es decir, desarrollar destrezas, desarrollar logros técnicos, hacer prácticas simuladas. La práctica simulada me disminuye la probabilidad del error, es decir, es poner al error en un ámbito controlado, en donde no solamente le doy la posibilidad de aprender sin riesgo, digamos, ante la producción del error, sino empiezo, digamos, a asumir y entender que la manera de aprender sobre la base de los errores contenidos, en la reflexión sobre el error, termina siendo central a la hora de adquirir un aprendizaje. Y por otro lado, poder evaluar la práctica, es decir, demostrar habilidades clínicas en escenarios simulados y en escenarios no simulados. En ese sentido, es fundamental tener equipos de trabajo consolidados, lograr entrenamientos y formaciones que sean bien dinámicas, cambiar la dinámica del aprendizaje, es decir, salir de la clase teórica, que no digo que no sirva, pero es un aprendizaje que si no está linkeado a un problema, puedo no conceptualizarlo como un aprendizaje necesario y poder establecer un proceso de evaluación continua de ese aprendizaje. En ese sentido, en nuestra organización decidimos utilizar la lógica del aprendizaje experiencial y, digamos, a través de una gran cantidad de herramientas lúdicas, las herramientas de juego son muy importantes y sobre todo el juego competitivo. Las organizaciones de salud son organizaciones que encuentran en la competencia la posibilidad de establecer una comparación interna y un crecimiento personal e interpersonal intergrupal. Utilizar a la simulación como herramienta de mejora, a los cambios de roles, las pruebas de conocimiento, las devoluciones, que les voy a ir comentando cómo se llevaron adelante. Tuvimos diferentes tipos de juegos. Nos planteamos en un momento que el conocimiento era central. Ahora, ¿cómo lograr el conocimiento? Es muy poco probable que los actores asistenciales lean guías de práctica clínica, lean recomendaciones, lean normativas de trabajo de la organización. Ahora, si nosotros logramos que esas normativas, que esas recomendaciones, que esa información contextual esté puesta en un juego de competencia, en un juego de habilidades, la posibilidad de adquirir el conocimiento jugando es significativamente mayor. Y ni que hablar cuando yo establezco ese conocimiento, esa competencia, y premio la competencia, y premio el crecimiento, digamos, personal y el crecimiento grupal. Y ni que hablar además cuando esos juegos
en esos juegos hago competir a la gente, pero luego lo hago competir como grupos de trabajo y no como competencias individuales. Esta fue la lógica de nuestro trabajo lúdico, establecer mecanismos de competencia, mecanismos de aprendizaje, establecer juegos con reglas claras, en donde, digamos, jugábamos, pero tratábamos de establecer en el juego la dinámica, digamos, ponerle la dinámica del conocimiento y lo actuado. Y entonces generamos rally, digamos, hace 2 años, hace 1 año establecimos una competencia, armamos videos con errores, videos con situaciones en donde, videos armados por los profesionales de salud de la organización, en diferentes ámbitos del cuidado, en donde los actores que analizaban los videos tenían que buscar la presencia de errores en los mismos. Y a través de la búsqueda de los errores se daban cuenta, reflexionando sobre los errores, la brecha en el conocimiento existente. Y de esa manera, o digamos, la práctica de evoluciones integradas, el feedback es central. Entonces, de hecho, la devolución es una herramienta del aprendizaje experiencial. No solo, digamos, definir cómo te comportas, sino yo te voy a dar una devolución en virtud de tu comportamiento y voy a plantearte sobre la base de tu comportamiento cuál fue el error que cometiste. De esta manera, esta pirámide que vimos de datos, información, conocimiento y acción, yo puedo decir que la formación le aporta herramientas a los equipos, que las pruebas de conocimiento, por ejemplo, digamos, una prueba de conocimiento simulada como el Jeopardy, o las mediciones de acciones con competencias a través de las evoluciones de los procesos o tracers de procesos asistenciales, y medir los resultados obtenidos, nos permitieron ir, digamos, analizando la información y obtener una gran cantidad de datos. El aprendizaje es experiencia, como decía Albert Einstein, todo lo demás es información. Y ver cómo herramientas digamos, muy simples, como las que les comenté antes, nos pudieron llevar, por ejemplo, a implementar metas internacionales de seguridad del paciente y mejorar aspectos importantes en el cuidado asistencial. Todos conocen las metas internacionales de seguridad del paciente, y el objetivo de la seguridad es generar estrategias tendientes a identificar y a evitar la ocurrencia de errores, la ocurrencia de fallas en los procesos de cuidado de salud. Acá están graficadas las 6 metas internacionales, sea la identificación del paciente, la comunicación efectiva, el óptimo manejo de medicamentos de riesgo, las cirugías seguras para salvar vidas, las reducciones de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y las prevenciones de caídas en el ámbito de la internación. Es muy difícil a veces cuando uno se pone a trabajar con médicos, los médicos no estamos muy incluidos en nuestra formación en la lógica de trabajar por procesos. Probablemente sí lo están los bioquímicos, sí lo están los enfermeros, en cambio la dinámica del trabajo en procesos no es una dinámica muy médica. Entonces nosotros planteamos la lógica de los circuitos de calidad y los programas de calidad, y le planteamos a los grupos asistenciales, como grupo, no como grupo médico, como grupo de enfermería, sino que transformamos a todo el hospital en un área cerrada gigante, en donde seguramente los médicos comparten actividades con enfermeros, con kinesiólogos, con nutricionistas, con farmacéuticos, y les planteamos que traten de identificar brechas en el servicio que ofrecen. Si nosotros percibimos que alguna de las características del servicio que brindamos no está como creemos, existe una oportunidad de mejora. Y por ende, primero, capacitamos en entender qué es una oportunidad de mejora, porque es muy humano pensar que las únicas oportunidades de mejora que yo tengo en mi área no son dependientes por un problema en el que yo soy parte de la solución, sino que en general voy a encontrar problemas en donde la solución devenga de algún elemento externo. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Entramos a las unidades cerradas a trabajar con los grupos médicos, kinesiológicos, de enfermería, de farmacia, analizando el aumento de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y vimos que obviamente ese aumento de las infecciones asociadas aumentaba los días de internación, aumentaba la mortalidad, generaban una mala calidad percibida por parte de los pacientes y la familia de los pacientes, y definitivamente aumentaban los costos. Cualquiera sea esa infección asociada al cuidado de la salud, sea una neumonía asociada a la ventilación mecánica, una infección urinaria asociada a catéter, urinario, una sepsis por catéter, una infección de sitio quirúrgico, una infección por Clostridium,
la aparición de gérmenes multiresistentes por un mal uso de la antibiótico-terapia. Entonces, propusimos una metodología de trabajo simple. Identifiquen un problema, traten de definirlo, traten de analizarlo, traten de identificar y priorizar los puntos que consideran contribuyen a la generación del problema, implementen sobre 1 o 2 puntos críticos que fueron analizados como los causales del problema, acciones de mejora, monitoricen esa acción y fíjense si la mejora se sostiene o no se sostiene. Y entonces, digamos, a modo de ejemplo, les voy a mostrar lo que hicimos con neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Encontramos que las unidades cerradas tenían un número incrementado de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Nos dimos cuenta que en la organización había varias unidades de cuidados críticos, neonatológicas, terapias intensivas pediátricas, unidades intensivas de cuidados cardiológicos, unidades de terapia intensiva, adultos e intermedio adultos, y todos tenían mucha variabilidad en la manera en la que procedían frente a un paciente que estaba ventilado. Entonces, no había una guía de práctica, digamos, local, había múltiples normativas con adherencias múltiples, no había un trabajo en equipo y no había comunicación entre los grupos asistenciales, lo cual generaba una gran variabilidad de medidas de protección. Empezamos a trabajar con medidas muy sencillas como los bundles. Los bundles son paquetes de medidas para tratar de, digamos, lograr recomendaciones puntuales que puedan llegar a ser monitorizadas, medidas, y eventualmente todos esos procesos de medición sean conocidos por los grupos asistenciales, que conozcan tanto el cumplimiento de las medidas de adherencia, los paquetes de medidas de buena práctica clínica, y monitorizar sus tasas de infecciones asociadas al cuidado, e incluir las mejoras en un proceso de aprendizaje, logrando un cambio cultural. Para eso generamos normativas que algo importante, que tuviesen una información que fuese accesible, digamos, entonces contar con una página en la intranet, en donde esas normativas estaban accesibles los 7 días de la semana, las 24 horas del día, con una historia clínica en donde además esa información le llegaba al médico o al enfermero en forma contextual, es decir, cuando la necesitaba, y no con guías de 40 páginas, en donde muy probablemente en el momento en que yo necesito conocer esa información no tengo tiempo para leer todas esas páginas. Utilizar paquetes de medidas. ¿Recuerdan ustedes cuando vieron el gráfico que relacionaba el costo y el impacto? Fíjense ustedes, ¿no? ¿Cuál es el costo de colocar la cabecera a 30 grados de un paciente ventilado? ¿Cuál es el costo de hacer una higiene bucal con clorexidina, o de hacer una vacación de la sedación, o una prueba de ventilación espontánea? O sea, cada uno de los elementos que hacen a este paquete de medidas tiene un costo bajo y un impacto definitivamente alto. Generamos piezas de educación, armamos piezas de educación para los kinesiólogos, para los médicos, para los enfermeros, para los pacientes y las familias de los pacientes, con información sencilla, con información sensible, y en donde cada uno puede llegar a ser parte de su propio cuidado. A los médicos y sobre todo a todos los agentes del cuidado asistencial le dimos una metodología de trabajo. De hecho, esta metodología nos permitió poder hacer de nuestras estrategias de intervención, por otro lado, procesos de gestión y de investigación, es decir, publicar lo investigado, publicar lo actuado como para medida de cerrar, digamos, este circuito de mejora. Y esto significaba tener tareas de aprendizaje, formar equipos de terreno, capacitar el trabajo con ciclos de mejora, diagramar ciclos de mejora por áreas, hacer un análisis proactivo y reactivo, es decir, hacer un diseño a modo de fallas y efectos junto con los grupos del cuidado, de la gestión de cuidado, pero por otro lado, ser muy proclives a reportar los incidentes y hacer análisis de causa raíz de los incidentes que encontramos. Incluir todos estos conocimientos en juegos, competencias entre grupos, videos con errores, cambiar el rol, que el médico tomara el rol del kinesiólogo, que el kinesiólogo tomara el rol del enfermero, que el enfermero tomara el rol del médico, de manera tal de que todos conozcamos cuál es el rol dentro de una cadena de trabajo, en donde el valor agregado se da siempre y cuando todas las acciones se, digamos, mancomunen en una idea de lograr el bien del paciente, y dar muchísima devolución, mucho feedback, con evaluaciones transversales, compartiendo resultados, publicando los resultados en los sitios web del hospital, entregando premios y brindando una gran estimulación. Con eso vimos que
la adherencia a los bundles, en todo. Acá está en ventilación mecánica, pero fíjense acá los paquetes de medidas para mejorar el manejo de los catéteres centrales, o de los catéteres urinarios, o del lavado de manos. En todos los casos, eso se fue, digamos, optimizando a lo largo del tiempo. Y que si uno veía después, ¿qué correlato había entre mejorar las adherencias al paquete de medidas con medidas de aprendizaje simple? Impactaban en las tasas de infecciones asociadas al cuidado. Todas disminuían, las neumonías, las infecciones por catéteres centrales o las infecciones por catéteres urinarios. Y lo que es más importante, la cultura de seguridad de la organización se incrementaba, la cultura de seguridad del grupo de trabajo se incrementaba. Entonces uno puede reducir las infecciones asociadas al cuidado médico y entonces vincular, como por ejemplo, una medida tan simple como lavarse las manos, termina teniendo un impacto. A medida que aumenta el lavado de manos, reduce las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Pero no solo esto lo utilizamos también en cómo mejoramos los procesos de identificación apropiada, que todos tuvieran la trascendencia y su tarea, y cómo impacta, digamos, el error en una práctica de identificación incorrecta, digamos, en el manejo de los pacientes, o cómo comunicar efectivamente valores críticos. O bien, digamos, cómo mejorar el ciclo de la medicación, que es un ciclo sumamente complejo, en donde hay una gran cantidad de actores y en donde en muchas oportunidades todos los que actúan dentro del sistema de trabajo, o sea, los que actúan en un proceso inicial de almacenamiento o de generar información contextual en el packaging de medicación que va a los sectores de internación, entonces encontrar que si yo farmacéutico le colocaba a los fármacos información contextual, tenía la posibilidad de llegar con una información que el enfermero iba a relevar al momento, digamos, de la preparación de una medicación. O cómo, digamos, los farmacéuticos podían llevar adelante una validación, después de la validación médica al momento de la prescripción, una validación de la prescripción y volcar mi información contextual para una prescripción inteligente. O hacerle llevar la información a los médicos al momento de prescribir un fármaco con alergia y alertarlo. O, digamos, ni que hablar en poder mejorar los 5 correctos en el proceso de administración, pero no olvidarse que el manejo de la medicación no termina cuando se administra, sino que hay que monitorizar el efecto de los fármacos, medir los errores, medir los casi errores, medir los efectos adversos, medir las reacciones adversas a la medicación y aprender de los errores, aprender de los incidentes, y a partir de ese aprendizaje de los incidentes se favorece el cambio. Cirugías que salvan vidas, marcar bilateralidad de manera apropiada, generar apropiadamente el parte quirúrgico, y siempre entendiendo cuál es el problema, digamos, que tenemos. Medir los eventos adversos de las organizaciones de salud, trabajar sobre los eventos adversos que se obtienen como los grupos médicos para optimizar el cuidado que se brinda. Medir las áreas comunes, hacer participar a los sectores en competencias, analizando diferentes aspectos del cuidado asistencial, sea en mantener una unidad de pacientes segura, sea mantener un pasillo, un área común seguro, un área de almacenamiento de medicación o de preparación de medicación, un office de enfermería, o el manejo de depósitos o de residuos patogénicos. De esa manera, digamos, poder ver cómo todos los sectores, cuando se largan a competir, no solo que mejoran su rendimiento, sino además que uno puede llegar a notar claramente que aquellos sectores que mejoran de forma sostenida son los que tienen mejor grado de cultura de seguridad, son los que lograron una estrategia del cambio y un aprendizaje exitoso, una estrategia exitosa de cambio. Las intervenciones son múltiples para aprender. Las estrategias son múltiples para lograr, digamos, mejora. Uno siempre se pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para buscar las respuestas? Y la verdad que no es bueno que nuestra única estrategia es ver cuál es la cara que pone el que prueba, digamos, un cambio en la primer parte, digamos, de la fila, y en virtud de cómo le va el primero, mantengo el cambio o doy vuelta para atrás. Espero haber sido claros y les agradezco mucho por la participación en la jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por compartir esta experiencia. Realmente se nota que tienen una verdadera experiencia en esto. Bueno, ahí en el chat ya empiezan a agradecer por la charla, y los aliento a para los minutos que quedan, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta en el chat.
más temprano, no quise interrumpirlo, pero alguien preguntó bastante al principio si podría repasar un minuto, sobre todo la segunda ley de Newton en este contexto, pero si quiere a lo mejor repasar brevemente las dos leyes como para que quede el concepto. Ningún problema. Las tres leyes la primera, recuerdan, es que todo cuerpo se mantiene, digamos, en la posición en la que tiene si no está obligado a cambiar. Las organizaciones de salud nos mantenemos en la posición que tenemos, excepto que algo nos movilice al cambio. Uno, digamos, a veces cuando analiza los factores motivacionales del cambio, el económico es el factor más fuerte, digamos. Por ejemplo, si yo soy un hospital en Estados Unidos y no acredito por JCA, no puedo, digamos, atender Medicare. Ahora, digamos, ¿cuáles son los factores motivacionales que tienen las organizaciones de salud, por ejemplo, de nuestro país, de la Argentina, para cambiar? Y muchas oportunidades, ese factor motivacional es el primero que nos mueve a modificarnos. En alguna oportunidad ese factor motivacional de cambio lo generan los profesionales de la organización, en alguna oportunidad lo van generando los propios pacientes y familias de los pacientes que nos obligan a mejorar nuestros procesos asistenciales. La segunda ley de Newton dice que la capacidad de movilización de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que inicialmente le generamos. Esto es, cuando ustedes van a empujar un auto, al auto lo van a movilizar en un principio, pero si no tienen fuerza como para llevarlo del inicio al fin de su recorrido, probablemente se van a quedar a mitad de camino. Y esto nos pasa muchísimas veces en las organizaciones de salud. Por eso es importante, antes de empezar un cambio, analizar el porqué del problema, analizar el equipo con el que contamos, analizar la factibilidad de implementar el cambio, porque si no lo hacemos es probable que nos pase la segunda ley, es decir, que nos quedemos a mitad de camino. Y la tercera es la ley de acción y reacción. Esto es, muchas veces nosotros queremos movilizar a nuestra organización de salud o a un determinado proceso de cuidado de un paciente de derecha a izquierda, pero probablemente haya alguien que se vea molesto por ese cambio y que sea un obstáculo. Entonces, es muy importante cuando uno analiza o cuando analicen cambios en sus organizaciones o que quieran implementar acciones de mejora, que involucren a todos aquellos que tengan alguna relación directa o indirecta con el proceso que quieren tratar o sobre el cual quieren establecer, digamos, acciones, y que se sientan partícipes del cambio, porque si no van a tener mucha reacción a sus actividades, y eso realmente es muy desgastante. Perfecto. Si queda alguna duda, por favor, escriban por el chat. Y mientras aguardo que alguno más escriba, yo quería también, agradecerle, y en particular quería, quizás desde un punto de vista más, porque nos escuchan gente de instituciones muy diversas. Entonces, bueno, no sé si todos conocen el Hospital Italiano, que realmente es un centro de atención inmenso en nuestro país, y bueno, claro está que tienen un gran equipo que está ahí empujando atrás, y tienen también como recursos que quizás en otros lados no estén. Y yo, mientras que escuchaba, pensaba cómo a veces uno tiene dos posibilidades, ¿no? Por un lado, como ponerse más en una posición más como a la defensiva y decir, bueno, estos tienen todos los recursos, obviamente con esos recursos se puede, y creo que es muy importante tener en cuenta que que tener los recursos no es suficiente. Ahí usted, cuando mostraba las distintas sumatorias de los componentes, no solamente es recursos lo que se necesita. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? La visión, los primeros pasos, bueno, todas esas cosas. Entonces, me parece que está bueno a veces escuchar, estas charlas, de instituciones que claramente están un paso adelante con respecto a muchas otras instituciones, pero decir, bueno, a lo mejor nosotros no llegamos, o nos falta bastante para llegar a ese punto, pero sí aprovechar para rescatar, todas las cosas que quizás a nosotros ni se nos cruzan por la cabeza. Entonces, animarnos a tomar las cosas que realmente sí podamos implementar y buscarle la vuelta como para nosotros poder hacerlo en nuestras instituciones. Por el otro lado, me pareció muy interesante remarcar esto del gráfico de que hablaba usted del impacto y el costo, porque bueno, un poco también orientado a esto que yo decía recién, de que no todas
las instituciones tienen los mismos recursos, hay muchas cosas en salud, y sobre todo en calidad, que digamos que no hace falta grandes recursos para hacer mejoras que tengan un gran impacto. Entonces, bueno, me parece que está buenísimo eso, tener presente ese gráfico, y lo que también usted decía para empezar a trabajar el tema de buscar qué problema solucionar, arrancando por quizás como esto. Me parece muy bueno siempre como esto, la idea de involucrar a la gente que después va a participar para que realmente todos se entusiasmen y que no sea solamente el líder empujando, y preguntar qué es lo que encontrar a dónde la oportunidad de mejora en donde la gente identifica que están los problemas. Porque creo que siempre los primeros pasos y ese entusiasmo quizás del líder al principio está, pero bueno, después se faltan todos esos otros componentes que estaba usted mencionando al principio, que es lo que cuando faltan es lo que lleva al fracaso, ¿no? Así es. Me quedo como idea general esto de lo de que el hacer es la mejor manera de aprender, y me parece súper interesante todo lo que mostró con respecto a la forma digamos, de simulaciones, de juegos. Son un montón de ideas que quizás se pueden hacer con tecnología, pero también se puede encontrar la manera Absolutamente. de ponerlo en práctica de otra forma, ¿no? No sé si alguno quiere compartir su experiencia brevemente en el chat, o quieren abrir el micrófono. O no sé, doctor, si usted quiere hacer resaltar alguna cosa más. Sí, no, vamos a ver, reforzar lo que comentaste, que me parece, creo que es la idea central, ¿no? Digamos, en muchas oportunidades, iniciar actividades de estas a lo mejor parece, digamos, como que es imposible llevar adelante cambios, porque suena que los cambios son de enorme dimensión como para que puedan llegar a tener un impacto. Y en realidad, uno puede llegar a trabajar en escenarios inclusive lo más chicos o que pueda, o en donde pueda sentirse contenido. Lo importante, digamos, es que esos cambios vayan involucrando a la persona que está con cada uno de ustedes, ¿no? Digamos, que involucren a su compañero de tarea. A lo mejor, digamos, será en un área de trabajo, a lo mejor será en un turno en el área de trabajo en el cual ustedes están llevando adelante la tarea. Lo importante, digamos, es, independientemente que la tarea que lleven adelante o el cambio que quieran implementar sea un cambio chiquito, y que lo puedan llevar adelante a lo mejor en un área, digamos, muy chica de la organización de salud, o hasta en un turno, digamos, que no sea representativo, pero que empiecen a encontrar o a poder mostrar que los cambios son factibles, que ustedes lo pueden llevar adelante, que se involucran, lo pueden llevar adelante, que se sienten parte, digamos, del establecimiento del cambio. Si es muy frecuente, a veces pasa con organizaciones que terminan, por ejemplo, digamos, de acreditar a su organización, y uno encuentra a un médico, digamos, dentro de la organización que lo felicita al que llevó adelante el proceso de acreditación y le dice: te felicito por haber acreditado, cuando en realidad los procesos de mejora son procesos de la organización y de cada una de las personas que lo conforman. Entonces, si una organización logra un cambio, todos son responsables del cambio generado. Y esto me parece que es el concepto importante, ¿no? Digamos, la mejora es de todos, y la única manera de darle sustentabilidad a la mejora es que sean todos. Fíjense ustedes que si, como las organizaciones de salud, tenemos miles de problemas, si solamente las acciones pudiesen a llevarse adelante por el grupo de mejora, la capacidad instalada de ese grupo de mejora para hacer cambios es mínimo. En cambio, si nosotros logramos el involucramiento de todas las personas que trabajan en la organización y las volcamos como parte del equipo, y se consideran y son efectivamente parte del equipo, nuestra capacidad de cambio no tiene límites. Totalmente. Ahí leo, bueno, mucha gente agradeciendo y diciendo excelente exposición, y ahí en el chat alguien pregunta, ¿cómo está conformado el departamento de calidad del Hospital Italiano?
Nuestro departamento de calidad tiene un grupo core, es decir, un grupo que trabaja estrictamente dentro de la estructura del departamento, en donde está el Comité de Control de Infecciones, que es previo inclusive al departamento de calidad, y dentro del departamento de calidad hay enfermeros, hay 3 enfermeros del departamento, hay un ingeniero, un ambientalista, digamos, y 3 médicos, pero paralelamente lo que hicimos es tener delegados de calidad en cada lugar, en cada equipo de trabajo del hospital. Entonces, cada una de las unidades cerradas, la terapia intensiva, terapia intermedia, la unidad coronaria tiene su delegado de calidad, los quirófanos tienen su delegado de calidad, la farmacia tiene su delegado de calidad, la gente de mantenimiento tiene su delegado de calidad, los camilleros, todos están involucrados, de manera tal que el grupo en sí de calidad es el que le favorece las herramientas a los delegados de calidad y al terreno para que lleven adelante las tareas. Entonces, queda claro que quien lleva adelante la tarea es el equipo, digamos, son los delegados de calidad en sus áreas, y nosotros somos actores que favorecemos el circuito de los datos, la accesibilidad a los datos, le damos herramientas para que sepan analizarlos, leerlos, los formamos en análisis a modo de fallas y efectos, en que ellos puedan hacer un análisis de diseños de sus acciones, en que ellos puedan participar de análisis de causa-raíz. ¿Vieron el concepto, este viejo concepto ya para la industria, a lo mejor no tan viejo, digamos, para las organizaciones de salud? La industria ya hace más de 20 años entendió que si había alguien que hacía cubiertas, no podía tener a alguien que controlara que la persona que hacía las cubiertas las hiciera bien. El que hacía las cubiertas tiene que ser su propio control de su proceso de trabajo. Y se lo debe premiar, digamos, en consecuencia. Bueno, estamos tratando de buscar esa lógica, que los delegados de calidad sean los representantes del terreno en el departamento, pero sean los que bajan las tareas a sus áreas. Y esto también tiene una base, digamos, tiene una explicación o una racionalidad que se sustenta mucho en la comunicación efectiva. Si yo necesito generar un trabajo o un rediseño en el área de anestesia, en un quirófano, la verdad que no hay nadie mejor que un anestesista en poder acceder al grupo, digamos, de quirófano y a sus pares anestesistas que otro anestesista. Entonces es fundamental primero incluir a ese delegado, digamos, que ese delegado sí claramente, digamos, participe dentro del área del departamento, pero que sea él el que lleve adelante las acciones de mejora y sea nuestro nexo y nuestra comunicación con los grupos. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente. La verdad es que muy interesante la charla y creo que podemos sacarle mucho jugo, estemos donde estemos y teniendo los recursos que tengamos. Así que, si les parece, vamos a cerrar ya porque ya estamos en hora. Así que, bueno, muchas gracias como siempre a todos los que nos acompañan, porque la comunidad de práctica la hacemos entre todos, así que muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Y para los que quieran, en unos días ya va a estar disponible la grabación de la presentación. Así que bueno, los saludo desde acá, desde Buenos Aires, y bueno, y nos vemos entonces el próximo mes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.